¿Me escuchan? Así es. Sí. Bueno, arrancamos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, licenciada. ¿Y Bien, usted? gracias. Qué bueno, miren. Arrancamos entonces con la... Se pasó rápido el tiempo, la verdad. Arrancamos ya con nuestra tercera semana del curso. Y... permítanme iniciar video. No se escucha nada, Alec. No. Deme un momento. Ahora sí. Estamos. Sí, se le Yo sí le escucha bien. escucho, licenciada. Se Es que escucha. no... Ah, bueno. Bueno, Sí se entonces escucha, arranquemos, que licenciada. ya nos dimos ahí unos minutos. ¿Cómo van con las tareas? Hoy estaba viendo que nadie se ha comunicado conmigo por el foro. ¿Cómo van? Buenas noches, licenciada. Le habla Héctor Melgarejo. Pues yo acabo de subir lo que pude interpretar. Hasta ahorita pude ingresar. Y me parece interesante de ambos. Ahora sobre la tarea, eso es lo que estaba realizando. Ah, bueno. Es que me surgió duda porque no vi a ninguno. Dije, de repente tienen algún inconveniente para ver el foro. Este foro, si ustedes ven, es abierto, ¿sí? Es para que a partir de lo que revisamos en las 2 semanas anteriores y a partir de la lectura de esta semana podamos entender. Yo creo que tenemos suficientes elementos como para entender la situación de la administración pública actual, ¿verdad? ¿Creen ustedes que con lo que tenemos podemos hacer un análisis y con el documento que revisamos esta semana, eh, como dicen, por qué estamos como estamos? ¿Ya leyeron el documento? Buenas noches, sí, ya lo leímos. La pregunta que usted está haciendo es que si nosotros vamos a determinar la situación de Guatemala derivado de la acción de la administración pública políticamente. Ajá. O acerca de los servicios que dan las instituciones. Las dos. Sí, digamos, esa es la idea, ¿verdad? A partir de lo que hemos revisado, podemos entender por qué la administración pública funciona como funciona, ¿verdad? Por cuáles son las razones o todo ese recorrido histórico que revisamos nos hace entender la administración pública actual, por qué funciona de esa manera, por qué la estructura es así, por qué los procesos son de esta manera. Cuando logramos entender lo que la administración, o sea, el recorrido histórico que ha tenido la administración pública desde la colonia. ¿Sí? Sí, eso sí se puede determinar derivado de lo que hemos estudiado en las horas anteriores y el texto que usted nos hizo llegar, junto con lo que leímos en la otra clase con este texto que es de Naciones Unidas. Ah, sí. ¿Revisaron ese documento?
Sí, ese lo revisamos nosotros en la otra clase también. Ah, Muy interesante, excelente. es muy interesante leer eso, de los retos que El tiene informe de Guatemala desarrollo para humano. ¿Cómo manda? El informe de desarrollo humano. Exactamente. Ah, qué bueno. Sí, porque parte del documento de esta semana está enfocado en ese documento. Y si ustedes pudieron revisarlo, hace, digamos, por cada periodo histórico va definiendo el tipo de estructura, de organización y los procedimientos establecidos y qué nos ha quedado de esos periodos para, digamos, cómo se ha ido reestructurando todo el modelo a través de los años. Entonces, qué bueno que leyeron ese documento porque entonces nos ayuda para que esta clase sea más, eh, como más participativa, ¿verdad? Quiero escucharlos porque ahorita estamos como teniendo un proceso de conclusiones, ¿sí? O sea, a partir de lo que hemos revisado, concluyamos cómo está estructurada nuestra administración pública, cómo funciona, con los elementos que ya hemos abordado en las clases anteriores. Voy a ir haciendo un resumen, un recorrido, y ustedes intervienen y vamos comentando, ¿sí? Primero comentarles que básicamente esta parte, alguien que nosotros hemos escuchado historia de Guatemala, pero historia de la conformación o del funcionamiento de la administración pública en el documento del doctor Ariel Rivera, que yo les colocaba ahí en el documento, que es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional. Él escribió este documento donde hace ese recorrido histórico y donde nos dice cómo es que funcionaba la administración pública a partir de la colonia, y él mismo hace la aclaración. No significa, y ustedes hicieron la revisión durante la semana anterior de cómo funcionaba la administración pública durante el periodo precolombino, ¿verdad? El tema de la civilización maya, porque él plantea en su documento que aunque él inicia su análisis a partir de la colonia, no significa que no hubiera habido historia de administración pública con anterioridad. Ustedes colocaban al final de sus participaciones en el foro qué era lo que se iba desarrollando, cómo fue que se fue dando la administración pública o cómo estaba estructurada la administración pública en la civilización maya, que no tiene nada que ver con lo que pasó en la colonia, porque ustedes saben que en el periodo de la conquista fue una ruptura muy fuerte de cómo estaba funcionando, que ya no, hay teorías en que ya no eran mayas los que estaban en ese momento, sino que hablamos de quichés, cachiqueles, sutuiles y diferentes grupos derivados de la civilización maya, y que fueron los que vinieron, digamos, su forma, su estructura social en general, fue fracturada a partir de la conquista, ¿verdad? Estamos hablando de los años 1500, y durante 3 siglos funcionó un sistema de organización que hasta el momento todavía tiene fuertes resabios, ¿verdad? Primero, ustedes pueden ver ahí en la presentación, ¿verdad? Estamos hablando de que este periodo funcionó desde la conquista, 1500, hasta el año de 1821, cuando fue la independencia. ¿Y cuál fue la lógica de funcionamiento de la administración pública en ese momento? Fue exclusivamente de extracción. Estamos hablando de que la estructura de la administración pública estaba organizada específicamente para, digamos, sacar de este país la riqueza y llevarla a España, ¿verdad? Ustedes pueden... Licenciada, perdón que la interrumpa. Yo lo que leía o lo que he analizado o lo que me puse a investigar también, acordémonos que en 1821 se hace la independencia, pero todo esto quedó bajo la denominación española. Claro. Esta denominación española pues tenía secretarías o tenía pues sus consejos, sus ¿cómo le puedo decir? Sus departamentos, digámoslo voy así, o su estructura, que eso fue lo que sirvió, de hecho, como base para todavía la administración actual.
Exactamente, ahí hay una parte donde ustedes saben que la conquista, o sea, la independencia no fue una independencia, digamos, organizada desde la base social, sino que fue un grupo de españoles, digamos, o de hijos de españoles, de criollos, de mestizos, que fueron los que se independizaron de la corona española, pero siguieron con un mismo modelo de discriminación, de racismo, de tener a los grupos indígenas dominados. O sea, nosotros hemos leído en libros sobre el tema de la independencia, pero en realidad no ha sido tal independencia como se pudo, como se esperaba, o como la idea que se tiene de ser independientes. Seguimos siendo dependientes, solo que ya no de la corona española, sino de un grupo de criollos que se encargaron de continuar. Pero entonces no hubo un cambio radical, o sea, sí hubo un cambio radical de la conquista de acuerdo a lo que se venía dando con anterioridad, pero de la colonia para adelante solo, ahí sí que como dicen, cambiamos o sea, cambiamos de yugo, ¿no? O de verdugo. Nada más esa fue la gran diferencia. Entonces, ¿cómo estaba estructurada durante la colonia la administración pública? Primero estaba la metrópoli, ¿verdad? Que era el nivel superior de la estructura que se ubicaba en España, que estaba, digamos, la máxima autoridad era el Consejo Supremo de Indias, que como podíamos ver, o sea, no estaba como muy, acuérdense que lo vimos ahí estaban, eran sociedades que derivaban del Imperio Romano, y en una sola autoridad estaba el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, en este caso, el Consejo Supremo de Indias, ¿verdad? Que era un pequeño grupo de personas que estaban en España, que se encargaban de dirigir, digamos, todos los países colonizados. Y por otro lado, digamos, eso era como en la estructura organizacional, era la mayor jerarquía. Y un segundo nivel, que era lo que se conoce como la periferia, ¿va? El periférico, que estaba dirigido por la audiencia real, que era dirigida por un capitán general. Si ustedes escuchan o leen esta parte y pensemos en la antigua Guatemala, ¿verdad? Cómo estaba estructurada la capitanía general, donde había si dan una vuelta al parque, pueden evidenciar cómo estaba estructurada, y ahí se evidencia la estructura de la administración pública, porque por otro lado estaba la Real Audiencia, que era dirigida por el capitán general y que realizaba las funciones iguales a las del Consejo Supremo de Indias en España, pero aquí, o sea, igualmente tenían la estructura con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, solo que aquí en este país, con instrucción, con dirección de todo, de cómo se manejaba en España. Además, estaban otras dos, digamos, instituciones, que era la visita, que estaba, así se llamaba, digamos, la función, que era la encargada de supervisar la gestión de la audiencia real. Y por otro lado, la residencia, que era la encargada de pedir cuentas, ¿verdad? Para el Consejo Supremo de Indias. O sea, digamos que había como una contraloría, pero dirigida con personal en estas tierras, solo que dirigida desde España para que rindieran cuentas. Por otro lado, habían dos funciones básicas en ese momento. Primero, que era la recaudación de los tributos a la corona, esa era la función principal. Y por otro lado, la defensa de los intereses, ¿verdad? De la corona, que sobre todo era la parte militar. Ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta que no varía mucho, pues estamos hablando de hace cuántos siglos, ¿verdad? No varía mucho de la diferencia entre las grandes civilizaciones de las que hablamos la semana pasada. Dos funciones específicas. Y cuando ya, digamos, ya en las postrimerías del periodo colonial, ya cuando se estaba casi por terminar este periodo, que tenía funciones, o que había surgido desde antes, pero que agarró mucha fuerza ya al final del periodo colonial, que fue el ayuntamiento, ¿verdad? Que fue una institución dirigida específicamente por los criollos,
y que tuvo un papel fundamental en la independencia, porque fue desde los que dirigían el ayuntamiento que promovieron el tema de la independencia de Guatemala, que como les digo, solo fue cambiar de jefe, nada más, o sea, no hubo esa, digamos, una revolución que permitiera hacer ajustes en la estructura organizacional o en la sociedad en general, no, o sea, siguió funcionando de la misma manera, lo único es que los tributos ya no se trasladaron directamente a España, sino que ellos se quedaron con las riquezas aquí, ¿verdad? Esa es la diferencia o el gran cambio que hubo a partir de la independencia para acá, ¿verdad? Fue el hecho de cambiar únicamente de jefe, ¿verdad? Porque la función siguió igual, o sea, no, si ustedes revisan historia, si habían elecciones, o sea, habían autoridades locales, habían alcaldes, pero todos dirigidos específicamente a cumplir ya cuando al final, digamos, el ayuntamiento tuvo mucho poder en función de temas comerciales y por eso fue que fue ganando espacios, ¿verdad? A diferencia de la Real Audiencia, que lo único que hacía era trasladar los recursos, pero en el caso del ayuntamiento sí jugó un papel importante porque lograron conformar los pueblos de indias. Ustedes recuerdan esos datos de cuando estudiamos en la primaria de los grupos, y por eso es que nos habla muchas veces de que el tema indígena, que fueron uniformes, que pusieron por eso la diferencia entre los diferentes trajes indígenas en diferentes regiones, ¿verdad? El hecho de que habían grupos de indígenas que tenían un dueño y eran encargados de trabajar las tierras de ese dueño y tributarle al dueño, y digamos, o sea, era una cuestión que si no le podemos llamar directamente esclavitud, sí, había una gran represión para toda esta gente y estaban usados únicamente como mano de obra, ¿verdad? Gratis, ni siquiera barata, sino que mano de obra gratis para trabajar las tierras, para cumplir con los requerimientos ya al fin, digamos, hasta 1821, ya no de la corona, sino que de los criollos que estaban en ese momento. Posteriormente, si tienen alguna duda, me comentan, por favor. Licenciada, yo solo agregaría de que en 1821 se firma la independencia, pero todo este proceso lleva hasta como en el año 1847, que es donde se tiene pues lo que yo le comentaba en mi primera intervención, que es porque todo está basado sobre la denominación española, porque de hecho, al hablar de lo que usted nos ponía, tanto la defensa, tanto el estudio, eran de las primeras bases que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Que hecho fue una de las primeras preguntas que usted nos puso en la evaluación de la semana pasada. El tema de los cambios, dice usted, en cuestiones de salud, educación y eso, ¿no? Perdón. Correcto, de que siempre ha estado basado en esos tres pilares, porque eso se denominaba la denominación española. Por eso digo que en 1821-1847 se tiene ese cambio, que entre comillas es cambio, pero realmente pues todavía seguíamos bajo una denominación española, que hasta el día de hoy toda la administración pública se basó en ellos. Sí, y sigue funcionando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, tiene razón, ¿verdad, Héctor, al hablar de que sí, hubo independencia, y después hubo algunos, digamos, un intento fallido por anexarnos a México, de verdad que al darse cuenta de que se había quedado, acuérdense que la corona o la colonia española no era Guatemala, ¿va? Sino que era una buena porción de países, en este caso, y que cada uno se fue independizando, o se independizaron, en este caso los países centroamericanos, en ese año, pero Guatemala tuvo un intento fallido de anexarse a México que no funcionó, y que al contrario lo único que nos hizo fue perder, ¿verdad?, territorios y perder soberanía, y que fue cosa de algunos años, y que al darse cuenta de que no funcionaba, entonces se trató de hacer lo que se menciona de un periodo post-independiente, digamos, de la Federación Centroamericana, que funcionó de 1821 a 1838, 17 años,
estuvimos intentando hacer una federación de estados centroamericanos, ¿verdad? Los grandes problemas de este periodo en temas de administración pública fue esa doble institucionalidad que existió y la poca unificación de los países, porque aunque, digamos, cada estado funcionaba, ahí fue una copia, inclusive la constitución política de la República fue una copia textual de la Constitución de Estados Unidos, porque lo que se quería hacer era como una federación de estados como funcionaban los Estados Unidos, pero en estos países no funcionó. Primero, porque, digamos, se dio una grave crisis financiera, porque venían con un, digamos, modelo independentista, liberal, de liberarnos de España, pero no de hacer ajustes sustantivos en la estructura del Estado, sino que únicamente independizarnos, y lo que primero que hicieron fue quitar los impuestos, primero los impuestos que había que pagar a España. Quitaron impuestos, los que les generaban más recursos, y eso lo que hizo fue debilitar absolutamente, principalmente a Guatemala, que Guatemala era la cabeza de la federación, digamos, aquí funcionaba digamos, la capital de la Federación Centroamericana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, fue difícil solventar los pagos de los empleados federales y los empleados estatales, o sea, había que pagar los salarios de los funcionarios que eran a nivel de toda la Federación Centroamericana, además de los del propio Estado. De ahí el endeudamiento, ¿verdad? Que fue muy fuerte para Guatemala, porque Guatemala comenzó a pedir préstamos a otros países para poder sostener esa federación de estados, y esto fue lo que le generó más crisis, sobre todo a Guatemala. Tuvo que recurrir a préstamos externos e internos, habían grupos privados que comenzaron a prestarle dinero al Estado, y imagínense eso de hace cuántos años. Y eso es lo que pasó, digamos, había mucha gente, criollos con mucho dinero, que lo que hacían era prestar el dinero. Entonces se quedaban debiendo favores políticos para los que estaban dirigiendo en ese momento el Estado. Entonces, por eso, digamos, siempre decimos que venimos arrastrando nos quedábamos endeudados con estos grupos financieros, que no necesariamente no existían en ese momento los bancos, pero sí prestamistas que lo que estaban haciendo era comprometiendo los recursos del Estado, ¿verdad? Y que en ese momento eran demasiado débiles. Y digamos, esa crisis de coordinación también administrativa entre los países de la Federación, unos actuaban de una forma, otros, no había una unificación en temas legales, en temas administrativos, o sea, al final era un ensayo, ¿verdad? Y no tenían tampoco la capacidad ni técnica, ni política, ni administrativa para poder cumplir con eso. Entonces fue una crisis muy fuerte para Guatemala, sobre todo, ¿verdad? Pero aún así logró vivir 17 años. Y en ese periodo, digamos, había una lucha permanente entre los grupos liberales y los grupos conservadores. Entonces, lo que se conoce como un avance muy importante, y por eso es que es tan famoso el doctor Mariano Gálvez, que con un corte, digamos, liberal, ideológico liberal, lo que hizo fue, primero, y esa es la gran diferencia entre los liberales y los conservadores. Los liberales, y ahí está Justo Rufino Barrios y todos los demás presidentes que con una visión de más libertad, lo primero que hicieron fue quitarle poder a la iglesia, ¿verdad? Quitarle poder al ejército, y tratar como de abrir un poco más las oportunidades para las demás personas. Entonces, Mariano Gálvez, esa es una de sus grandes, digamos, el reconocimiento que se le hace a nivel de Guatemala, el haberle quitado tierras a la iglesia, a tratar de hacer un modelo de Estado diferente, tratar de ya no, digamos, lo que se estaba dando, lo que se venía dando en la corona, en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Sino que ya una cuestión más, con mayor participación, pero lo que pasa siempre, ¿va? Cuando hay ajustes o hay intentos de hacer un modelo diferente de gestión, entonces entraba un periodo de conservadores, otra vez a darle el poder a la iglesia, al ejército, y así va. Entonces esa ha sido la realidad de nuestros países, que ahora, digamos, aunque
no hablamos como tal de conservadores y liberales, y hablamos de derechas, de izquierdas o de pseudos, porque tampoco es que tengamos una gran, tengamos claro cómo dividir una cosa de la otra, sino que es esa lucha constante entre querer tener un mejor estado y otros que están tratando de proteger sus propios intereses, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Que lo siento como muy calladitos o aburridos. Sí, la escuchamos claramente, licenciada. Le saluda Mario Patzán. Buenas noches, ¿cómo está Mario? Bien, gracias, licenciada. Sí, estoy comprendiendo bastante lo que está explicando por el momento. Sí, eso pensé yo. No han participado mucho del foro porque primero vamos a conversar y ya después, ¿verdad? Sí, licenciada, buenas noches, le habla Sandra. Buenas noches, Sandrita, ¿cómo está? Mucho gusto, licenciada. Sí, estamos escuchando el tema del cual usted nos está explicando y aprendiendo, ¿verdad? Porque eso nos ayuda bastante, licenciada. Solo que ando un poco agripada, licenciada, pero sí, estamos siempre atentos. Qué bueno, ojalá que siga mejor. Muchas gracias, licenciada. Entonces, avancemos un poquito. Imagínense, este periodo es uno como, podríamos decir, como de los más oscuros para el país, entre 1838 y 1871, ¿verdad? Con un aparato burocrático bastante reducido, es lo que hemos escuchado mucho en la historia del gobierno de los 30 años, ¿verdad? Está dentro de este periodo. Si podemos ver las funciones clásicas del Estado que no varían de lo que hemos venido conversando, o sea, no ha habido un desarrollo de un modelo estratégico para fortalecer al Estado en general. Las funciones siguen siendo las mismas, ¿verdad? De orden y seguridad interna, administración tributaria y financiera, que ya no era la corona, ¿verdad? Estamos hablando ya del Estado propiamente, guerra y defensa y relaciones con el exterior, ¿verdad? En este periodo hay muy poco desarrollo en temas de salud, de educación, asistencia hospitalaria. Es demasiado débil en ese sentido. Y por lo mismo, ¿verdad?, del modelo ideológico de pensamiento conservador, lo que hacen es como posicionar la institucionalidad, tal vez no retomar, porque de alguna manera seguía vigente, aunque ya no con eso de la metrópoli o el Consejo Supremo de India, sino con otros nombres, pero lo que hacen es retomar esa institucionalidad que estaba prevaleciendo en la colonia. O sea, al final se puede pensar que como un retroceso, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, no existía una separación de poderes, estaba dividido en el Estado civil, que yo les colocaba en el documento el presidente, ministros, el Estado eclesiástico, que estaba específicamente la iglesia, y la iglesia con un poder muy fuerte en el Estado civil, y el Estado militar, que era propiamente la defensa, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí no estamos hablando del ejecutivo, el legislativo, el judicial, aunque eso ya existía en el Estado moderno, o sea, de eso ya se hablaba en otros países, pero aquí nuestra división de poderes estaba el Estado civil, el Estado eclesiástico, o sea, el poder de la iglesia, a pesar de que en los periodos anteriores habían tratado de quitarle el poder. Aquí, en este periodo, la iglesia tiene mucha influencia. Y no solamente, imagínense, ellos eran los dueños de las tierras, ellos se encargaban de recoger las tierras que no estaban produciendo, o sea, tenían muchísimo poder y tenían funciones civiles, ¿verdad? Podía ser un sacerdote o un obispo, podía ser un ministro, ¿verdad? Había como, se trasladaban los puestos de un lado a otro, pero siempre manteniendo el poder. O sea, si ustedes ven aquí, no habla, si hablamos de estructuras, ¿dónde queda, digamos, la población civil? O sea, eso no existía. Si ustedes ven, miren, y estamos hablando, o sea, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1871, con una estructura conservadora,
con un pensamiento de no ver por la sociedad, cuando la Constitución y cuando sabemos que para qué se conforma un Estado, para prestar bienestar, ¿va? Para brindar servicios a la ciudadanía, para el desarrollo. Pero aquí, si ustedes ven, hay indicios, ¿verdad? Pero unas cuestiones más enfocados en seguir reproduciendo un esquema de un Estado débil, ¿verdad? Por eso cuando ustedes han escuchado actualmente cuando se habla de reforma del Estado, de modernización del Estado, o cuando se habla de que Guatemala es un Estado fallido, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O a qué deviene todo esto que nosotros estamos comentando aquí? Aquí están las raíces, ¿verdad? Aquí esta es la raíz por la cual a nosotros nos está costando salir del subdesarrollo del Estado, del gobierno y de la administración pública, porque al hablar de gobierno, aquí se habla de un sistema político, de elecciones libres, y ustedes ven, en esta parte no hay absolutamente nada de eso. Entonces al final, que tampoco esa es la justificación, nuestro Estado es joven, débil, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando de un Estado como el de los Estados Unidos o un Estado como los países europeos, sino que es relativamente nuevo, ¿verdad? Pero no hay modo que tenga un avance significativo. Y cuando han habido periodos de revolución, por ejemplo, el periodo liberal del presidente Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Este periodo liberal está como muy largo, ¿verdad? De 1871 a 1944, pero en este caso hay diferentes como subperiodos en este caso. Pero aquí hay un periodo de florecimiento que está hasta aproximadamente el año 1897 y un periodo de declive que termina en 1944 con la llegada de la Revolución de Octubre del presidente Juan José Arévalo. Aquí lo que podemos evidenciar, y digamos, si queremos hacer como un análisis de la administración pública por sus periodos históricos, este es uno de los periodos. Si Guatemala hubiera continuado con lo que se había avanzado en este periodo, Guatemala fuera un país de primer mundo, si hubiéramos seguido con este modelo de gestión. Por ejemplo, hay mayor participación del gobierno y la administración pública en los asuntos del Estado, o sea, se dedicaron a buscar el desarrollo, mayor promoción y otorgamiento de servicios públicos. Se expropiaron, y esto ustedes lo han escuchado mucho, el haberle expropiado las tierras a la iglesia y configurar a un Estado como laico. O sea, si ustedes leen la Constitución Política de la República, uno de los principios es que el Estado es laico, o sea, el Estado no tiene que estar manejado por la iglesia. Entonces, digamos, todos estos principios que se fueron definiendo en este periodo fueron determinantes para el modelo de gestión que en ese momento intentaron implementar. Imagínense, algo que no existía, o sea, es absurdo que no hubiera un Ministerio de Educación. ¿Pueden creer? Hasta 1871 se crea el Ministerio de Educación Pública, una administración pública de acuerdo al Estado que ellos estaban implementando. O sea, digamos, tenían una idea, tenían un modelo de Estado que querían implementar, y en función de eso fueron generando la estructura para que funcionara de esa manera. Entonces, al final, este es un claro ejemplo de que si, digamos, ¿qué es lo que pasa actualmente? Todos vienen con ideas creativas de que van a hacer esto, pero no hacen nada por hacer ajustes en la parte de la administración pública. Eso no funciona. Ana Julia, ¿nos quiere decir algo? Buenas noches, licenciada. Perdón, es que hasta ahorita me pude conectar. Ah, mire. Tengo mala la conexión de internet aquí en mi casa, licenciada. Ah, pero ya está aquí. Sí, nos escucha. Ya estoy aquí presente. Disculpe la tardanza. No se preocupe. Entonces, lo que sí le pedimos es que cierre su micrófono. Gracias. Ok, ahorita lo apago. Gracias. Entonces,
imagínense que, digamos, se estaba ideando un modelo de Estado productivo, ¿verdad? ¿Qué hicieron entonces? Crearon el Ministerio de Fomento, el Banco Nacional de Guatemala, el Banco de Occidente, el Código de Comercio. O sea, si ustedes ven, estaban generando la parte legal y la parte estructural, organizacional, para el modelo. Querían hacer un Estado productivo, no un Estado, digamos, monocultivista, sino que hubiera diversidad de producción. Entonces crearon entidades para poder generar ese modelo de gestión. Que, digamos, ahora cualquiera dice, mire, es que como le están apostando a la desnutrición, entonces crearon la Secretaría, crearon el MIDES, pero aquí lo que estamos haciendo es atomizando, generando más instituciones, cuando algunas ya existen. En este caso, todas estas entidades no existían, pero está en función del modelo. Si ustedes ven, en este periodo se genera una fuerte infraestructura para el modelo productivo, o sea, idearon que iban a cambiar, ¿verdad?, el modelo productivo y que le iban a dar un fuerte empuje al café. ¿Qué hicieron? El ferrocarril, crearon puertos, o sea, las carreteras, o sea, digamos, si ustedes ven, es una lógica distinta de funcionamiento. Pero lamentablemente la crisis que comenzó a darse a nivel internacional con el cultivo del café y la poca capacidad, digamos, de los siguientes gobiernos o los gobiernos que le siguieron porque igual Justo Rufino Barrios fue derrocado por otra vez el grupo conservador, porque no lograron mantener, ¿verdad? O sea, era un buen modelo, un buen modelo de gestión, pero estaba como en un proceso de irse fortaleciendo. Entonces, lo que hicieron fue bajar, digamos, darle de baja a ese modelo que estaban tratando de fortalecer. Por eso estamos hablando de muy poco tiempo, ¿verdad? De 1871 al 97, eran pocos años. Y bueno, en esta parte yo creo que es importante mencionar que después de Justo Rufino Barrios digamos, siguieron gobiernos conservadores, de derecha radical. Entonces volvieron otra vez a dejar al país. Ustedes conocen, digamos, el gobierno de Jorge Ubico, ¿verdad? Que fue un gobierno que a mucha gente, por lo fuerte de la forma de atender el tema de la seguridad, que mucha gente dice, si estuviéramos en el tiempo de Ubico, pero digamos también con mucha represión y con poco desarrollo, ¿verdad? Esa es una de las grandes, sobre todo de esos periodos, va mucho con que había seguridad, que no había crimen, pero tampoco había el desarrollo que debía haber para que el país siguiera prosperando como se había planteado en el periodo anterior. De ahí, ¿verdad?, continuamos con el periodo lo que llaman la primavera democrática, del 44 al 54, que aquí yo les colocaba esta frase que quiero argumentarles, porque hablamos de un periodo populista nacionalista. Ahora escuchamos mucho, ustedes han oído de los gobiernos populistas, y se menciona, por ejemplo, a Chávez, se menciona a Ortega en Nicaragua, o sea, gobiernos populistas, pero en este caso, en este momento, fue considerado como un gobierno populista nacionalista porque estaba enfocado en el bienestar de la población, ¿verdad? No es de repente se ha tergiversado el término y ahora cuando ustedes oyen populismo, entonces dicen, no, son los que solo mienten y que no tienen bien estructurado un sistema de gobierno. En este caso, estamos hablando denominado así por el enfoque que tenía hacia el bienestar de la población. Entonces, hablamos de un desarrollo hacia adentro y la estructuración amplia del aparato estatal. O sea, aquí, si ustedes recuerdan, por lo que no es porque ya hayamos estado en ese periodo, pero digamos, el periodo de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, el empuje que se le dio a muchos temas en particular,
y al igual que en el periodo liberal, el modelo de gestión o el modelo de Estado que estaban implementando, ¿verdad? Muy social, y entonces de ahí es donde viene que en ese periodo se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones, o sea, en función del modelo que querían de Estado, fueron generando las entidades que se necesitaban. Digamos, el hecho de ese departamento, se creó un Departamento Agrario Nacional, el Banco Nacional Agrario, por el tema, digamos, la tierra seguía concentrada en pocas manos, entonces la idea era diversificarlo, ¿verdad? Entonces se creó ese Departamento Agrario, el IGS, el Ministerio de Salud, el Banco de Guatemala, ahí se establece la ley de bancos, el Ministerio de Economía y Trabajo, que en ese entonces era uno solo. Y algo importante que creo que nos sirve para entender la conformación de la administración pública, o por lo menos tratar de entender su funcionamiento, se emite la ley del organismo ejecutivo. Imagínense, ya tiene ya varios años la ley del organismo ejecutivo específicamente para el funcionamiento del organismo ejecutivo, que en ese periodo sí ya estaba distribuido, ya no estaba como en el periodo de los conservadores, que los poderes estaban en función de la iglesia, del ejército. Aquí hablamos del ejecutivo, del legislativo y el judicial. Y tratando de dividir los siguientes periodos, del 54 al... Bueno, ustedes saben que en el periodo el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán fue derrocado, porque cabal fue en el tiempo de la Guerra Fría, ¿verdad? De cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en lucha por tener territorios. Entonces a Guatemala se le consideró como un estado comunista, y Estados Unidos fue uno de los estados más, o sea, no podía ser que un país como Guatemala formara parte de los aliados de la Unión Soviética, ¿va? O sea, eso no podía ser, tenía que ser. Entonces hubo una intervención del gobierno norteamericano muy fuerte en el país y derrocaron al presidente Arbenz, ¿verdad? Que tenía también un modelo bastante interesante para el tema de la reforma agraria, que fue uno de sus principales, o sea, su modelo de Estado estaba enfocado hacia ese tema. En temas de administración pública, entre el 54 y el 70, ustedes se recuerdan que en el 1963 es cuando surge la guerrilla en el país, o sea, fue un grupo de militares que se separaron del ejército, ¿verdad?, para conformar el grupo contrainsurgente, y estamos hablando, digamos, a la mitad de este periodo, pero hay avances en esta parte, sobre todo en este periodo del 54 al 70, por lo mismo de que Estados Unidos tuvo una fuerte intervención. Entonces hay una vinculación muy fuerte con el extranjero, ¿verdad?, específicamente con Estados Unidos, y un progresivo relacionamiento con los organismos internacionales. En estos momentos estamos hablando de que se crea el sistema de Naciones Unidas, y Guatemala forma parte del sistema de Naciones Unidas, o sea, digamos, a nivel internacional se vincula ya como un Estado. Se recuerdan que una de las características para ser Estado es que tenga el reconocimiento internacional, ¿verdad? Entonces Guatemala, aunque ya lo tenía, ya era un Estado, pero formar parte de Naciones Unidas le da mucho peso para, pues tal vez no que le dé mucho peso, porque hasta la fecha no lo tiene, pero sí formar parte del sistema. Algo que es importante, que se crea el Consejo Nacional de Planificación Económica, que también era una corriente que venía en América Latina y que estaban conformando el Consejo Nacional, ¿verdad? Se conformó a nivel de Guatemala. Se crea la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Nación. Se introduce el presupuesto por programas, que todavía está vigente, ¿verdad? Ustedes saben que aunque estamos hablando de modelo de gestión por resultados, nuestro presupuesto, y lo dice la Constitución, es un presupuesto por programas. Y así es como funcionan. Los que tal vez ustedes no todos están vinculados al área administrativa, pero estamos hablando de estructuras programáticas. Entonces, por programas es que se define la conformación de los presupuestos de las instituciones públicas. Entonces, imagínense eso, estamos hablando de los años 70, nuestro presupuesto sigue siendo por programas. Un tema importante que también tiene que ver con cómo se estructuró al funcionariado público, que se institucionaliza la Ley de Servicio Civil. En el año, ustedes saben que, y ese es uno de los temas que ha estado vigente por varios años, los
ajustes a la ley de servicio civil, porque tenemos una ley de servicio civil que data de 1968. Entonces, pero en ese periodo se establece la ley de servicio civil y una fuerte injerencia de los organismos internacionales, en este caso, en el marco de la Alianza para el Progreso. Entonces hay mucha cooperación internacional para temas de vivienda, para temas de desarrollo agrario, se crea Bandesa, el Bambi. Ustedes lo que vamos viendo es que cada vez se van, porque no significaba que tampoco hayan desaparecido las otras instituciones, sino que se van incrementando y sigue, ¿verdad? Y hasta la fecha siguen creciendo las instituciones o el número de instituciones, o sea, no hay continuidad en los modelos, sino que cada quien que llega hace ajustes de acuerdo a su modelo. O sea, al principio sí estaba bien, porque estábamos comenzando de cero, pero ya ahorita entonces, seguimos en las mismas. Y en el tema del 70 al 78, que se habla de un desarrollismo institucionalizado y un eficientismo administrativo, o sea, se crean instituciones en función, y eso lo veíamos en tuvieron la oportunidad ustedes de leerlo en el documento, el hecho de que la administración pública, o sea, el Estado en general, no se conformó, sino que se adecuó para el tema contrainsurgente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un Estado que estaba específicamente enfocado, o una administración pública enfocada específicamente a combatir a la guerrilla, ¿verdad? Entonces ese es también un periodo bien complejo de la administración pública, y que aunque se hicieron adecuaciones a la maquinaria administrativa del Estado para identificar, diseñar, generar, implementar y ejecutar políticas, programas, actividades y proyectos, pero estaban específicamente enfocados en función, digamos, había una fuerte influencia internacional para temas económicos y políticos, sobre todo la parte económica, pero Guatemala siempre en función, digamos, sus estructuras en función del tema contrainsurgente. Y, digamos, hasta 1996, digamos, hay una parte intermedia, donde termina, aunque no había terminado el conflicto armado como tal, se inicia un periodo democrático en 1985, y algo que es importante es que desde el levantamiento del ejército y el surgimiento de la guerrilla en Guatemala, el Estado, el gobierno y la administración pública funcionaron en la línea de luchar contra la insurgencia, que era lo que les decía, ¿verdad? Un Estado represivo defendiendo los intereses del país. Un ejército fortalecido para preservar la paz nacional, según lo que estaba establecido en la normativa. Y desde el 85, bueno, o sea, cuando se abre el periodo de elecciones en 1985, que un gobierno electo democráticamente, ya se le da un fuerte empuje a la regionalización. Ustedes conocen que el gobierno de Vinicio Cerezo empuja muy fuertemente el tema como de volver otra vez a la Federación Centroamericana a través del sistema de integración centroamericana. Entonces ahí le dan un fuerte empuje a este tema, y de ahí surge todas las negociaciones de paz, los acuerdos de paz, a través de este modelo establecido a partir de 1985 con una nueva constitución, que es la que tenemos en este momento. Entonces... Licenciada, buenas noches nuevamente. Disculpe que he estado interviniendo, pero en esa parte a mí se me gustaría, me gustaría también aportarle a lo que usted dice, que pues también se venía con gobiernos que habían sido militares, también pues técnicamente electos democráticamente, aunque siempre pues hubo eso de que no eran los votos que eran, o eso que pues hasta el día de hoy, no solo aquí en Guatemala, en varios lugares, los famosos fraudes. También es de ver la política pues que se tuvo desde que se derroca al presidente Lucas, que entra el general Ríos Montt, viene lo derroca el general Mejía Víctores, y yo creo que ahí, esa parte, después de venir de gobiernos militares en una década, creo que el general Mejía Víctores es el que le da esa democracia o esa elección para que sea electo un presidente democráticamente, y es el que nos da la apertura pues de un gobierno democrático, pues que lo elegimos cada 4 años en las urnas electorales. Sí,
Sí, eso es muy importante lo que usted menciona, porque un militar, ¿verdad?, que decidió hacer cambios sustantivos para el país, porque a partir de él, o sea, también si él hubiera decidido que no es así, no abre espacio para elecciones, si no tuviéramos, digamos, mal que bien, nuestro sistema democrático hasta el momento. Entonces sí, es gracias por su aporte, porque sí nos, digamos, a nivel de Estado nos da una referencia de cómo a partir de 1985, con la elección de un presidente por la línea democrática, digamos, se avanza para terminar el conflicto armado y aunque tampoco es que haya sido la salvación y con eso mejoramos el tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que eso es otra historia que aunque existen leyes para que se cumplan, también hay un gran vacío en relación a esa parte. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que en el surgimiento de las instituciones públicas, como los acuerdos de paz, en estos años que usted habla, encontré dentro del análisis de la documentación que también en esos años, en los 90s, surgió la privatización. Ah, exactamente. Ajá, eso es un tema importante porque todos los guatemaltecos creo que nos quedamos así con dudas, ¿verdad? Por ejemplo, Telgua, incluso la empresa eléctrica, y eso es una parte importante también, ¿verdad? Que... Sí, exactamente, muchas gracias. Sí, tiene razón. Digamos, Guatemala nunca va a dejar de ser un estado intervenido o un estado dependiente. Y el tema de la privatización deviene de un modelo que se implementó a nivel de América Latina, que ustedes vamos a tener la oportunidad, si yo estoy con ustedes en algún otro curso, de analizar o revisen el consenso de Washington. El consenso de Washington es el punto de partida para el modelo de gestión que se dio a partir de 1995-96 en Guatemala, que era de los años 70, pero nosotros lo implementamos ya tarde, donde se da toda la terciarización de los servicios, o sea, se contratan ONGs para que presten los servicios de la administración pública, la privatización, el retiro voluntario, o sea, todo eso es un modelo que se implementó en la administración pública, que aquí ya no nos da tiempo, pero van a haber otros cursos donde vamos a tener la oportunidad de hacer un poco más a profundidad el análisis de eso, y aquí está, ¿verdad? Ustedes pueden ver después de la firma de los acuerdos de paz, la creación de instituciones derivadas de los acuerdos de paz, la CEPAZ, la Defensoría de la Mujer Indígena, los programas de resarcimiento, FONAPAZ, etcétera. Fuimos, lo que decía Janet hace un momento, víctimas de la reforma de primera generación, la privatización, la terciarización de los servicios, el retiro voluntario, la implementación de reformas de segunda y tercera generación hasta la fecha, ¿verdad? Que los vamos a ver si tenemos oportunidad más adelante, que ya solo nos quedan 4 minutos, pero la idea es cómo ha venido evolucionando el Estado. Y yo aquí creo que me voy a quedar corta, ¿verdad? Porque era como ver la historia. Vamos a tener oportunidad, o en los siguientes cursos ustedes van a tener la oportunidad de revisar, digamos, ahorita tengamos un panorama de cómo eran las instituciones en los periodos anteriores, y entonces, digamos, yo quisiera, o por lo menos esa es la expectativa que yo tengo de haber revisado este curso, que conociéramos cómo se formó el Estado de Guatemala. Primero, que tengamos claro que la administración pública es una ciencia que estudia todos los problemas que se dan en el Estado y la administración pública, básicamente en su gestión, ¿verdad? Porque si es políticos está la ciencia política, si son sociológicos está la sociología, pero la administración pública específicamente los problemas que tenemos para cumplir con nuestro mandato institucional en temas de presupuesto, de planificación, de temas de salud, de educación, cómo prestar los servicios. Entonces, yo con eso, con esto termino. Digamos, el curso es Administración Pública 1, van a tener el curso de Administración Pública 2, donde vamos a darle continuidad. Aquí llegamos hasta un recorrido así como
rápido de las primeras civilizaciones. Si ustedes ven, no hay mucha diferencia entre uno y otro periodo, y en algunos casos estamos hablando de siglos de diferencia, en otros casos de décadas, pero al final lo que nos hace es entender nuestra administración pública funciona de esta manera. Si ustedes ven, entraron liberales, después conservadores, y le quitaron el poder a los que estaban antes y crearon otras instituciones. O sea, esa ha sido la lógica de nuestro Estado y de nuestra administración pública por años. Entonces, no nos es difícil entender por qué es que estamos como estamos, por qué tenemos este modelo de administración pública. No ha habido un periodo histórico que realmente haya sido sostenido. Estuvo 1871, 1944, que son dos íconos en la historia de nuestro país, pero que no lograron aterrizar, ¿verdad? Entonces, tengo 2 minutos para esto. Conclusiones y que evaluemos el curso. Quiero escuchar ahí algún par de personas. Vamos a tener tiempo de terminar en el foro, ¿verdad? Pero escucharlos para retroalimentar estamos terminando nuestro primer trimestre, ¿verdad? No, todavía nos falta un curso, pero ya tratando de avanzar, entonces los oigo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero agradecerle que está muy interesante esta historia de la administración, porque prácticamente son hechos históricos. Y ya en lo que es el análisis, yo le quería preguntar si hablamos sobre lo que es la globalización o no vamos a hablar de globalización ahorita. En el sentido de administración del Estado. No, en este momento no. Digamos, el objetivo de este curso específicamente, por supuesto que todo tiene vinculación pero estamos hablando, el curso estaba dividido en la parte científica de la administración pública como una ciencia y conocer la historia de la conformación de la administración pública. En los siguientes cursos vamos a hablar de temas de reforma y modernización de la administración pública, de temas de la vinculación con el exterior a través de temas de globalización. O sea, sí, vamos a tener vinculación, pero este curso no era ese el objetivo, era solo que tuviéramos claro que existe diferencia entre Estado, gobierno, administración pública, que yo quisiera, pero es una cuestión mía, ¿verdad? Ustedes tienen su propio criterio y esa es la idea, que no es formar personas que piensen como yo pienso, sino que tengan un criterio, o sea, un sentido crítico de decir, miren, para mí no es ciencia, porque tal cosa, sino, o sí, porque tiene fundamento, porque tiene método, porque tiene... Entonces, digamos, esa era la idea del curso. Más adelante vamos a abordar los otros temas. Bien, licenciada, muchas gracias y feliz noche. Gracias, igualmente. Disculpe, fíjese que a mí sí me quedó una pequeña duda. ¿En qué año, pongámosle, fue, o qué país fue el primero que tuvo un gobierno o unas instituciones públicas que prestaban servicios públicos como se puede llamar de tiempo moderno, o como estamos ahorita? Porque hemos visto a lo largo de la historia cómo venían empezando y cómo se suscitaban las primeras como cuestiones contables, que se recaudaban impuestos, que ya se habían comenzado a ver como organizaciones así, pero así como tal, porque hablábamos ahorita que usted mencionaba los 40, 30, así como que para atrás, previo a 1930, la Segunda Guerra Mundial, todo eso ahí, pero ¿en qué año o en qué momento se comenzaron a tener las bases de las instituciones públicas como las vemos ahora? Pues es desde el periodo colonial, o sea, digamos con otros nombres, pero la colonia por eso es que comenzamos a analizar la administración pública desde ahí, porque ahí está la base de la estructura de la administración pública actual. Digamos, las instituciones que se crearon, el ayuntamiento, que ahora, digamos que no estamos, ahí estamos hablando de dos escenarios distintos, ¿verdad? La audiencia real y el ayuntamiento, que uno tenía unas funciones y el otro tenía otro, ¿verdad? Pero
la idea es que esa es la base. Y después ustedes pueden ver, digamos, el periodo liberal con instituciones bien puntuales en función del modelo que querían desarrollar. Y ahí es el surgimiento, yo creo que lo podemos ver desde el tiempo colonial, porque como decía Héctor hace un momento, o sea, nuestra base es si hubiera sido Inglaterra el que nos conquista, hubiéramos tenido un modelo distinto, pero como fue España, entonces nuestro modelo, nuestra estructura organizacional hasta la fecha, viene la base de ahí. Y aunque lo que hemos hecho es solo atomizar, ir creando instituciones sobre instituciones, sobre instituciones, sobre instituciones, que nos ha hecho un aparato burocrático bastante grande, pero sin mayor funcionalidad. Entonces yo, desde mi punto de vista, el surgimiento de la institucionalidad actual tiene sus raíces en la colonia. Muchas gracias, Lick. Me está escribiendo Axel ya para terminar, entonces para mí de verdad ha sido un gran gusto, seguro que no va a ser la primera vez que nos veamos y nos vamos a seguir viendo en la parte de la coordinación. Me encantó haber trabajado con ustedes, los felicito de verdad, su profesionalismo, su entrega al curso, sus propuestas, sus ideas en el foro. Estoy de verdad muy agradecida con el empeño que ustedes le han puesto a esto y sigan adelante. Estamos arrancando, cuando sientan es porque ya van a estar ahí con el título en la mano, primero el de técnico y después el de licenciados y licenciadas. Entonces yo me despido y les deseo buena noche y nos vemos en el foro, ¿verdad? Sigámonos escribiendo ahí. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias.